del rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Vamos a ver la vida de los Herodes. Normalmente le decía hace rato, decía, cometemos un error bien grande, que creemos que cuando la Biblia dice Herodes se refiere a Herodes el Grande. Uno hace alusión a que cuando dice, no, Herodes, y que es un solo Herodes. Y en realidad la Biblia te habla de 4 Herodes. Durante el Nuevo Testamento, desde que vivió Jesús en el año 0 hasta el último apóstol que murió, que fue alrededor del año 100, que fue Juan, la Biblia registra 4 Herodes, 4 descendientes que fueron conocidos y recordados por su gran narcisismo y crueldad hacia con la gente. Falta de amor, falta de paz, falta de perdón. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primeramente vamos a ver el narcisismo de Herodes el Grande, ¿sí? El narcisismo de Herodes el Grande. Y vamos a ver primero las características. Este rey fue un rey que reinó desde el año 37 hasta el año 4 solamente. O sea que este rey Herodes el Grande murió cuando Jesús tenía 4 años, ¿sí? Ahí murió. Acuérdense cuando dice la escritura, que de Egipto llamé a mi hijo. Cuando dice la escritura de Egipto llamé a mi hijo, fue porque Jesús tuvo que salir de chiquito porque estaban matando a los primogénitos. Entonces él tiene que salir a Egipto, y luego ya cuando muere Herodes el Grande, cuando él tenía 4 años, es regresado otra vez para atrás, ¿sí? Entonces vemos cómo este hombre fue una persona muy cruel. Él murió de una gangrena en sus partes. Él muere de una gangrena. Entonces vemos cómo, vamos a ver unas características que son parte de los narcisistas, que ya hemos estado viendo, pero que en este hombre hacen hay una consecuencia, ¿sí? Hay una consecuencia. Igual más o menos como cuando vimos a Saúl. Entonces, primeramente, la primera gran cosa que tenía Herodes el Grande, o Herodes I, como le conocen, hagan de cuenta que Herodes el Grande fue como el papá y el abuelo. ¿Sí? Fue el papá y el abuelo. Él fue el patriarca de los Herodes, el más grande, ¿no? de los Herodes. Entonces, él siempre lo que hacía era su autoexaltación. Fue un líder que buscó siempre autoexaltarse él mismo, que siempre se le viera como un líder poderoso, como un líder gigante, como un líder potente, ¿no? Entonces vemos cómo en aquel entonces reinaba Roma, ¿se acuerdan? Reinaba Roma, el Imperio Romano, cuando estaba en la época de Jesús, pero dejaban gobernadores de los mismos de los judíos, ¿sí? Dejaban ciertos gobernadores para dirigir para seguir dirigiendo al pueblo. Amén. Entonces, ya, por favor. Y te llevas a la niña vemos cómo había una autoexaltación por él. Era un líder y constructor, ¿sí? del país de Israel. Pero normalmente cuando un líder era narcisista, trataba de que la construcción se refiriera a él, a lo poderoso que él era, a lo grande que él era, a lo grandioso que él era. Entonces vemos cómo este líder se autoexaltaba él mismo. Lo segundo que tenía era que tenía mucho egocentrismo. Él se preocupaba mucho por su poder y por su riqueza. Amén. Él se preocupaba mucho por dar una buena imagen, por dar una buena apariencia, pero solamente apariencia,
porque lo que él quería era el poder y dominar a las masas, dominar a la gente, sacarle y exprimirle a la gente el mayor jugo que se pudiera. Entonces eso es un narcisismo, ya sea religioso, ya sea político, ya sea social o como sea, eso es un narcisismo, ¿sí? Porque Dios no nos llamó a ser esclavos de nadie. Dios nos llamó a ser personas libres. Dios nos llamó a vivir en paz, a vivir en armonía. Dios no nos llamó a ser esclavos de nadie. Amén. Pero pues Herodes el Grande decía, ¿sabes qué? Pues aquí yo soy el que parte el queso. Aquí yo soy la persona que dice cómo se hacen las cosas. Pues te voy a pedir que me obedezcas, ¿no? Decía Herodes el Grande. Entonces, lo otro que tenía es la falta de empatía. Alguien que me pueda leer Mateo 2 del 16 al 18. Mateo 2 del 16 al 18. Si me lo pueden leer, por favor. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el Mateo 2 del 16 al 18. ¿Sí es ese? Ay, perdón. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Había una profecía que decía que iba a venir un rey, el rey de los judíos, el Mesías. Y estaban hablando los que conocían de la astrología, los que conocían de las escrituras y todo eso, ¿no? Sabían que era el tiempo de que el Mesías tenía que llegar. Hoy en día sabemos por los profetas, por la Biblia, por las cosas que suceden, que nuestro Rey Jesús está a punto de regresar otra vez a la tierra. Amén. Y sabemos más que nada por las señales que están ocurriendo. Entonces, en aquel entonces estaban ocurriendo señales que decían que el Mesías era el tiempo de su llegada, ¿sí? Entonces, él en lugar de sentirse contento, de decir, ¿sabes qué? Porque su poderío se lo daba Roma. A Herodes su poderío se lo daba Roma, le daba el poder de gobernar. Entonces, él lejos de sentirse dichoso, él decía, ¿sabes qué? Ya me van a quitar mi hueso. Ya me van a quitar mi poder. El narcisista solo se preocupa de su hueso, de su poder, del poder que él ejerce sobre las masas. Y cualquier persona que pueda atentar contra quitarle ese poder, se vuelve un peligro. Entonces Jesús se volvió un peligro. El nacimiento de este pequeño Jesús, de este rey mesiánico, se volvió un peligro para Herodes el Grande. Y así sin escrúpulos manda matar un montón de niños, ¿sí? Para que no le fueran a quitar su reinado. O sea, no le importó el bienestar de la gente con salirse de la suya, con salirse con la suya, ¿sí? Entonces, vemos aquí una falta de empatía de parte del rey Herodes. Los 4 Herodes tenían esta cualidad. Solo se los voy a explicar en el primero, después ya nomás les voy a explicar las consecuencias de cada uno. Pero porque en realidad todos tienen las mismas características, los 4 Herodes que vamos a ver, todos, ¿sí? Necesidad de admiración. Una persona con rasgos narcisistas como Herodes necesitaba que lo admiraran, necesitaba que lo aplaudieran. Veíamos la vez pasada con Saúl, veíamos la vez pasada que decíamos que Saúl, ¿cómo se siente Saúl cuando le dicen, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? Cantaban las mujeres del reino. Imagínense cómo se sentía él como hombre cuando decían que le había matado solamente a 1000 y su capitán a 10,000. Sí. Entonces, un narcisista no puede permitir eso. ¿Cómo va a ser
mi alumno más grande que yo, o sea, no puede ser posible. Entonces, este hombre Herodes era igualito. Necesitaba él ser la fuente de admiración, la fuente de el gran yo soy, el alfa y el omega, volteenme a ver. O sea, necesitaba admiración. Otra cosa que tenía Herodes, los 4 Herodes, era que tenían una sensibilidad extrema a la crítica. O sea, cualquier persona que les dijera algo de sus defectos, se transformaban en lobos, se transformaban en otra persona, se volvían personas violentas, se volvían personas que ofendían, que agredían verbalmente y que hasta llegaban a matar a gente, porque no toleraban que alguien les dijera en qué estaban mal. Y somos personas, o sea, somos personas comunes y corrientes, que fallamos, que tenemos virtudes, que tenemos cosas por delante, amén. Entonces, no estamos exentos a fallar. El único que no falla es Jesús, y está sentado a la diestra del Padre. Todos los demás que estamos aquí en este planeta Tierra, todos estamos propensos a fallar. Nadie es un super santo que camina sobre el agua, nadie es un alfa y el omega, ¿sí? Todos aquí estamos propensos a fallar. Entonces, cuando yo veo que yo no soy perfecto, entonces, ¿por qué me voy a ofender que alguien me diga un error mío? Para nada. Qué bueno que lo ves, pero Dios está haciendo algo en mí. Dios está haciendo algo en mi vida. Me decían a veces, no, pues que yo te conocí, ¿quién fuiste antes? Qué bueno que sepas quién era yo antes, porque así vas a ser tú, vas a mirar el propósito de Dios en mi vida. Sí. Entonces vemos a este hombre, a este Herodes, que era insensible a la crítica y necesitaba manipular y explotar. Una persona narcisista necesita manipular a alguien. Si no tiene a alguien a quien manipular, si no tiene a alguien a quien explotar, no está a gusto, no está bien. Tiene que manipular a las masas, tiene que explotar gente, tiene que... es como... No sé si han mirado unos animalitos, que son unas sanguijuelas, se llaman sanguijuelas. Unos gusanos que viven en los pantanos, que se pegan. Así es el narcisista. El narcisista ocupa mover gente, ocupa dominar, ocupa demostrar su poderío, amén. Entonces vamos a ver ejemplos bíblicos de este Herodes el Grande. Dice Mateo 2 del 1 al 22, si quiere léalo, si no, pues no. Dice, la matanza de los inocentes en Belén, que era lo que yo le decía ahorita hace rato. Todos los niños que este rey mandó matar sin escrúpulos, porque amenazaban su reino, porque un niño iba a nacer que amenazaba su reinado, ¿sí? Las escrituras, el Antiguo Testamento, están llenos sobre la vida de Jesús. Hace ratito el hermano Santiago nos hablaba del Salmo 2, un salmo mesiánico, ¿verdad? Entonces las escrituras están llenas de la vida de Jesús, llena. Entonces, en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos cómo Herodes se sintió amenazado y manda a matar a los niños. ¿Quién manda a matar a un montón de gente nomás para salirse con la suya? Solamente una persona que está mal de la cabeza, ¿sí? Entonces, Mateo 2, del 16 al 18, dice que está ahí mismo donde les dije, pero ahí en esos versículos que ya leímos hace rato, habla de la orden que da para matar a todos los menores de 2 años, porque había nacido el Mesías y amenazaba su reino. Entonces, al él dar la orden, muestra una falta falta de valores, falta de principios, demuestra que está mal de la cabeza. Veíamos a Saúl la vez pasada que da la orden de matar un montón de líderes religiosos de aquel entonces, de los judíos, nomás porque no pensaban como él. Nomás porque no pensaban como él,
les corta la cabeza a todos. Sí. Entonces, vemos que son personas que con tal de salirse con la suya, no les importó el bienestar de los demás. Solamente importa mi bienestar, mi persona. Los demás no importan. Entonces, hay otra especificación en un libro que no es la Biblia. Ese libro fue escrito por Josefo y se llama Antigüedades Judías. Está en las Antigüedades Judías, bueno, no se lo voy a decir, está escrito ahí. Dice, ahí viene que Herodes, por historia, Flavio Josefo fue un historiador muy conocido, y se toman, él cae a la cárcel y es un rebelde que trata de levantarse contra Israel, contra Roma, y cuando cae a la cárcel él escribe un montón de cosas de historia, de la historia de Israel, ¿sí? Entonces, por eso se toman muchas cosas de ese historiador para ver la vida de Jesús, ¿sí? Entonces, en Flavio Josefo dice que este rey mandó matar, fíjese bien, hasta dónde llegaba su narcisismo. Mandó matar a su esposa Mariamne y a todos sus hijos. ¡Ah, no me cociste la sopa! ¡Güeyo! No, peor tantito, me aventó la sopa. Me dijo, ahí está, cómetela. Cuello. Ah, no te metiste cuando te dije, cuello. Imagínense, o sea, ¿a qué grado llega una persona mal de la cabeza a decir, ¿sabes qué? No me obedeciste, no hiciste lo que yo quería? Wow. O sea, nomás porque no piensa como yo, nomás porque no cree lo que yo creo, o sea. Y a lo mejor, y vemos que a lo mejor decimos, ay, ¿quién lo hace? Pero a veces verbalmente lo hacemos. A veces verbalmente lo hacemos. A veces lo hacemos en la ira, en el enojo, en el rencor. Actuamos de maneras violentas, de maneras que a veces decimos cosas que después nos arrepentimos. Que después ya cuando estamos en la cama, en la almohada, decimos, ¿qué hice? ¿Para qué le decía eso? Pero ya lo dijimos. Porque las palabras hieren y las palabras no, los golpes se borran, pero las palabras no. Palabras se quedan, a veces toda la vida. Porque hay gente que no perdona. Y ahí se quedan marcadas. ¿Sí? Entonces, pero estas personas, hay personas que son narcisistas, pero que no tienen tanto efecto. Pero este hombre estaba a cargo de mucha gente. Y por lo tanto su narcisismo tuvo mucho que ver en la historia y afectó a mucha gente. Primeramente, a los inocentes niños que murieron en esa matanza. Segundo, la destrucción de su propia familia. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿no hubiera sido más fácil dejar a la mujer y los hijos que se fueran? O sea, tuvo que matarlo porque no piensas como yo. Entonces, o sea, ¿qué clase de persona mal de la cabeza hace eso? Y dice, y aparte, el pueblo, todo lo que afectó al pueblo, las familias, todas las cosas, y pues dejó un legado de violencia y tiranía, ¿sí? Este líder se conoce como el líder que les decía. Ya ve que hay dos tipos de narcisistas, el activo y el pasivo. El activo es una persona, es un narcisista líder, una persona violenta, una persona que por medio de las fuerzas y con tal de salirse con la suya, llegan a hacer lo que sea con tal de obtener su beneficio. Amén. Entonces, este hombre es una persona así. El número 2, Herodes Antipas. Este se conoce como Herodes II. Este lo vemos desde en... ¿Se acuerdan aquel Herodes que van a crucificar a Jesús? Y se lo llevan a Herodes, le dice Pilato, no, pues llévaselo a Herodes. Ese es Herodes Antipas.
¿sí? Decapitó a Juan el Bautista y no se interesó por la condena de Jesús. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Regrésaselo a Pilato. ¿Sí? Entonces, vemos, este se llamaba Herodes Antipas. Por eso le digo que muchas de las veces nosotros cuando leemos la escritura malinterpretamos y decimos, no, pues ¿qué fue Herodes? Y creemos que Herodes, el que condenó a Jesús, es el mismo Herodes que mató a los niños, y es el mismo Herodes que aparece después contra Pedro, contra Pablo, contra Santiago, y en realidad fueron 4. Este Herodes Antipas es el hijo de Herodes el Grande. Muere el papá, por lo que le dije, por la gangrena, y debido a la vida mala que tenía. ¿Sí? Entonces, empieza su hijo. Fíjese lo interesante y lo curioso, ¿no? Los 3 Herodes que siguen, todos murieron de insuficiencia renal. La insuficiencia renal es causada por el alcoholismo, por tomar demasiado. Le das en la torre a los riñones y se convierte en insuficiencia renal. El agua ya no purifica la sangre del cuerpo y termina muriéndose la persona. Pero también es ocasionada por el diabetes, que afecta a los riñones, y al afectar los riñones le dejan de funcionar y se vuelve la insuficiencia renal. En cualquiera de las dos cosas te habla de la vida de este hombre, ¿sí? O sea, que lo más seguro era un rey y tenía acceso a todo, pues era un rey dado al vino. Un hombre que comía, y ahora sí que como dicen, ¿no? Comía y bebía con los pecadores, ¿sí? Entonces, vemos cómo este hombre, el hijo de Herodes Antipa, dice, viene en Mateo 14 del 1 al 2. Primeramente ahí vamos a ver la decapitación de Juan el Bautista. La decapitación de Juan el Bautista. Ahí es donde le dice, está bailando, creo que es su sobrina la que está bailando, y de repente le dice, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te daré. Entonces la mamá de la muchacha se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Pídele la cabeza de Juan el Bautista, porque a la señora no le caía bien, porque resulta que esa que tenía no era su esposa, era esposa de su hermano. Entonces le decía a Juan el Bautista, le dice, no es lícito tener esa mujer para ti. No te es lícito, porque no es tu esposa, es esposa de tu hermano. No te es lícito. Y se lo decía delante de todos, al rey, al gobernador de Judea. Imagínense la cara, cómo se ponía si era egocentrista. Imagínense. Y no aceptaba críticas. Le enojaba, pero le tenía miedo porque el pueblo lo tenía por profeta. Por eso nomás lo encarcelaba. Pero cuando le dice, pídeme la mitad de mi reino, y la señora astuta llega y dice, ¿sabes qué? Pídele a la cabeza de Juan el Bautista. Pues lo tiene que hacer. ¿Sí? Pero lo hace porque, le digo, Juan el Bautista siempre le decía, no te es lícito tener esa mujer. No te es lícito. Entonces vemos cómo lo mismo que le decía del otro Herodes, de Herodes el abuelo, de Herodes el papá. O sea, no recibía crítica. No aguantaba que alguien le dijera en qué estaba mal. Y pues obviamente si tenemos algo mal y alguien nos puede corregir y alguien nos puede enmendar, pues qué bien. O sea, yo mucho tiempo me dediqué a una vida vana y hubo alguien que me encaminó y gloria a Dios, o sea, yo recibí, ¿sí? Pero tenemos que aceptar la crítica, porque no somos perfectos. Pero si no aceptamos la crítica, pues imagínense. En Marcos 6 del 14 al 29
viene la ejecución de Juan el Bautista. Es la misma, debido a la promesa hecha a Salomé. Se llamaba Salomé la muchacha. Y luego en Lucas 3.1 y Lucas 9 del 7 al 9 viene la preocupación de Herodes Antipa por su propia reputación y poder. ¿Me pueden leer Lucas 3.1, por favor? El que lo tenga. En el año 15 del imperio del Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Ahí está. ¿Se fija lo que le digo? Cuando muere Herodes el Grande, reparte la tierra a todos sus hijos. Sí. Entonces, pone a uno a gobernar acá, pone al otro a gobernar acá, al otro a gobernar acá y al otro a gobernar acá. El detalle es que la Biblia y la historia registra que hubo mucho pleito entre esos 4 hijos que puso. Mucho pleito hubo, se peleaban, hacían cosas uno contra el otro y así. Entonces, ¿qué le preocupaba a este Herodes Antipas, al hijo de Herodes? No le preocupaba la religión, no le preocupaba nada religioso de aquel entonces, no le preocupaba que vivía en los tiempos del Mesías, del rey de Israel. Sí. No le importaba. A él le importaba su poder y su gloria. Era lo que le importaba. Las consecuencias de su narcisismo fueron la muerte de Juan el Bautista, persecución a los cristianos, porque acuérdense que él reinó hasta el 39 y a Jesús lo matan en el 33 y resucita, ¿no? Pero lo matan en el 33. Entonces, este hombre persiguió a los cristianos de aquel entonces todavía 6 años más después de la muerte de Jesús. O sea, fue el que puso de moda el seguir a los cristianos de aquel entonces. A todos los que se dijeran seguidores de Jesús, él puso de moda que los siguieran y los mataran. ¿Sí? Entonces, vemos cómo también tuvo conflicto con los fariseos y con los saduceos por causa de su poder. También tuvo, por eso la muerte de Jesús para estos políticos y para estos hombres fue algo bien bueno, la muerte de Jesús. Porque por medio de la muerte de Jesús se reconcilió Herodes con Pilato. Y se reconcilia también con los fariseos y con los saduceos. Que llevan a Jesús, primero lo llevan ante Pilato, luego lo llevan ante Herodes. No lo llevan directamente al Sanedrín de los judíos, porque si no lo tendrían que haber dejado libre por falta de pruebas. Lo llevan escondidas en la noche a casa del que era el sumo sacerdote antes. Pero tenía gran poder todavía sobre la gente. Y no era ni sumo sacerdote todavía, ya no era. Entonces se lo llevan y luego de ahí se lo llevan al pretorio, le llaman pretorio romano, ¿sí? Ahí es donde se lo llevan y lo juzgan, ¿sí? Pero esto fue algo bien bueno para Herodes, para Pilato y para los líderes religiosos de aquel entonces, porque por medio de la muerte de Jesús ellos limaron asperezas y se hicieron amiguis. Hicieron amiguis todos, ¿sí? Entonces, después fue desterrado por el emperador Calígula y dice que fue un narcisista pasivo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir narcisista pasivo? Una persona que es un lobo con piel de oveja, para que me entiendan, ¿sí me explico? Pues una persona que está aparentemente pacífica aparentemente, pero que así con ese pacifismo, con eso calmadito, manipula a la gente.
O sea, no lo hace como el narcisista normal, que es violento, que es aguerrido, que es fuerte, como Herodes el Grande. Lo hace calladito, calladito, güey. Cuando le dicen a uno, no hablas, pero cuando hablas, ¡ay, Dios! Entonces sigue el tercero, Herodes Agripa primero. Hay dos Agripas, este es el primero, ¿ok? Herodes Agripa, ¿este viene siendo quién? Pues ya ya viene siendo el nieto. Por eso le hablaba de padre, y que era el abuelo, porque estos ya vienen siendo ya la otra descendencia. Este reinó desde el 37 hasta el 44. Este persiguió a los cristianos, pues este se dedicó a perseguir cristianos, pues. Este ya no vivió, este ya no le tocaba, y no reinó en los tiempos de Jesús. Este le tocó directamente perseguir a los cristianos. Herodes Agripa I se caracterizó por ser perseguidor de los cristianos, junto con el segundo, o sea, el de Herodes Agripa II, que es el otro que vamos a ver ahorita, pero primero mandó matar a Santiago. Ándele, bro. Y se opuso a Pedro. O sea, viene en el libro de los Hechos. Este Herodes, el primero le decía, el Herodes, el papá, viene cuando nace Jesús. Y luego, el segundo Herodes, el hijo, ese cuando muere Jesús en los evangelios. A este Herodes lo van a encontrar en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Les voy a decir dónde. Ejemplos bíblicos. Hechos 12 del 1 al 23. La persecución de los cristianos y la muerte de Santiago. Hechos 12 del 1 al 23. Pues fue el tercero, Agripa I, ¿sí? Entonces, no le sigue los mismos pasos de los otros Herodes, no les importa a nadie más que su beneficio propio. No les importa nada más que su riqueza, su poder y su gloria. Que los exalten, que los aplauden, que los volteen a ver. Entonces eso está mal. Independientemente de la rama que nos metamos, está mal. No está bien, ¿sí? Luego viene ahí mismo, en Hechos 12, del 20 al 23, dice que la muerte de Herodes Agripa I se le atribuye lo que le decía, a su vida mundana que vivió, a su vida mundana que tuvo, ¿sí? Entonces, y falta de gloria a Dios, porque acuérdese que para un narcisista no puede haber nadie arriba de él, nadie, y mucho menos Dios, mucho menos Dios. Arriba de él no puede haber nadie. Ay de la esposa que llegue y diga, ¿sabes qué? Es que mi patrón es bien buena onda. Agárrate. Porque de arriba del narcisista no puede haber nadie. Absolutamente nadie. Ni siquiera Dios. ¿Sí? Yo soy el más bueno, yo soy el más digno. No hay nadie más. Solo mi forma de pensar es la correcta. La de los demás no. ¿Sí? Entonces, las consecuencias de este otra vez con Flavio Josefo, el historiador, ¿se acuerda que le dije? En antigüedades judías, ahora el otro fue en el capítulo 15, este es en el capítulo 19 de ese libro de historia, pues es un libro de historia. Dice, la ejecución de varios líderes judíos que se opusieron a su liderazgo. También matar líderes judíos. Mató muchos líderes judíos que se opusieron a su reinado, pues, a su trono. Ok, uno de los Herodes, si no me equivoco, fue el abuelo, el papá, Herodes el Grande. Ese mandó construir el templo de Jerusalén. ¿Se acuerda que le dije que hacía cosas grandes, arqueologías grandes para su gloria? Ok, una de ellas fue el templo de Jerusalén. ¿El primer templo cuál fue? El de Salomón. ¿El segundo? El de Zorobabel. El de Zorobabel con
en la época de Jeremías, ¿se acuerda? Que dice, le dice al rey que servía, le dice, dame para ir y construir las murallas de Jerusalén. Y ahí va y reconstruye el templo también. Zorobabel y Nehemías, en la época de Nehemías. Sí, porque Jeremías era de la época de cuando se fueron apenas, ¿no? Nehemías es cuando Nehemías y cautiverio, ¿no? Ajá, Nehemías y Zorobabel. Sí. Entonces, se cree, se sabe que cuando ocurra el tercer templo judío, es el tercer templo judío del fin del mundo. Porque cuando se construye ese templo, van a revivir otra vez las adoraciones, otra vez las ofrendas como antes, y se cree que ahí es donde va a venir el fin del mundo, en ese es el tercer templo, que para gloria de Dios no nos va a tocar verlo, ¿no? Pero por motivo que ya saben, pero se cree que ese templo es el tercero, porque este tercer templo con el que reconstruyó Herodes el Grande, ¿por qué no lo cuentan? Porque Herodes el Grande no era judío. Herodes el Grande no era judío. Herodes el Grande venía de los primos, ¿se acuerda cuando Lot se va, que le dice que su descendencia se va para allá, para Sodoma y Gomorra, y luego Abraham se va para este lado de acá, para donde estaba Jericó, para allá se va. Entonces, de allá era de donde venía Herodes. No era judío. Entonces, por lo tanto, los judíos no reconocen ese templo como un templo de Dios. Solo el de Salomón y el de Zorobabel. Y esa muralla que está ahí puesta ahorita en Jerusalén, esa es parte del templo de Salomón, de la época de Salomón. Yo le digo, porque no se reconoce pues como templo ese que construyó Herodes el Grande. Amén. Y vámonos al último, a Herodes Agripa II. Herodes Agripa II, este hombre vivió desde el 50 hasta el 100. O sea, se encargó de ejecutar a todos los cristianos que quedaban. A todos los cristianos que quedaban en esa región. Se encargó de todos los apóstoles y de toda la gente. También muere de insuficiencia renal. Y a este hombre lo vamos a encontrar, ¿se acuerdan al Herodes? Que lo agarran a Pablo, ¿se acuerdan que lo agarran a Pablo y lo van a mandar a Roma? Y de repente va y comparece ante un Herodes. Pues ya no era el mismo, ya era el 4. Ya era Herodes Agripa II. Viene en Hechos 25 y en Hechos 26. En Hechos 25, del 13 hasta el 32, es la audiencia de Pablo. Y Pablo hace su defensa, dice, con rectitud. O sea, no es malo que nosotros presentemos la defensa del Evangelio. La Biblia no es para pelear, pero hay una ciencia cristiana que se basa exclusivamente en esto, en la defensa del Evangelio. Y dice que todos debemos de estar prestos, dice la palabra de Dios aquí con Pablo, dice que todos debemos de estar prestos a dar una buena defensa del Evangelio, como lo hizo Pablo aquí en estos versículos ante Herodes, el cuarto, Herodes Agripa II. Y luego Hechos 26, del 24 al 32, viene la respuesta de Herodes Agripa II, que se muestra más interesado por su falta de comprensión y empatía. O sea, se muestra más interesado en su propia opinión de él que tenía sobre el caso, que en lo que Pablo le estaba explicando. O sea, no hace caso de las palabras de Pablo, sino solo en las palabras que él creía, en las palabras que él tenía conocimiento nada más. Como dice la Escritura, el sabio en su propia opinión. El sabio en su propia opinión. ¿Sí? Entonces,
persiguió a los cristianos, fue corrupto, fue un líder vanidoso. En Antigüedades 20 de Flavio Josefo lo describe como un líder vanidoso y corrupto. Y con esto quiero terminar, Esta familia fue conocida por su narcisismo. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de toda una familia. Un narcisismo heredado de generación en generación, en generación, en generación. Dice la Escritura: yo visito la maldad de los padres hacia los hijos. Dice el Éxodo 20, de la tercera hasta la cuarta generación. En este caso cae con Herodes. Desde Herodes el Grande hasta Herodes Antipas II. Entonces, ¿cómo queremos que recuerden ahora ya no nomás a nuestra persona? ¿Cómo queremos ser recordados como familia? Como familia, estoy hablando como familia. Queremos ser recordados como los peleoneros. Queremos ser recordados como, no sé, tantas cosas. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿O queremos ser recordados por nuestra paz, por nuestro amor, por nuestro corazón para ayudar al prójimo? ¿Cómo queremos ser recordados? O sea, si de aquí unos años dijera la gente: oh, yo me acuerdo, y nos toca partir de este planeta Tierra, ¿cómo nos recordaría la gente? Yo me acuerdo. O se iban a acordar: no, hombre, yo me acuerdo. ¿Cómo nos acordarían de nosotros? Como familia. Como familia. Pecados heredados de generación en generación, en generación en generación. O bendiciones heredadas, dones heredados, fruto del Espíritu heredado, ministerio heredado. O sea, que el amor, la paz, la paciencia, el perdón. ¿Cómo nos recordaría la gente? ¿O nos recordarían como aquel narcisista que quería manipular siempre a la gente? ¿Cómo nos recordarían nuestra familia? Entonces, hagamos una introspección en nuestras vidas y clamemos a Dios. Amén. Clamemos a Dios. Los que están en internet, Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Hasta aquí me quedo con ustedes, sean bendecidos. Y parece que Dios lo ama y lo quiere mucho. Bendiciones.